En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía a 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Muy bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Gracias por la compañía de todos los días. Quien les saluda, Prince Otto, y estoy también junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas, Prince, ¿todo bien y vos? Todo en orden. Decía que tenía frío este viernes 19 de junio del año 2026. Hay una lloviznita leve en estos momentos. A tomar todos los recaudos porque no sabemos cómo va a seguir en el transcurso de esta siesta, tarde, noche. Y ya le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos su presencia. Él es el doctor Mustafa Yambay, productor, ex titular de la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos. ¿Cómo estamos, Mustafa? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Prince. Un gustazo estar acá contigo. Y bueno, primera vez que estoy aquí en el programa y feliz de poder hablar hoy de ovinos. Así es. Esperemos que no sea la última vez, Mustafa, de tu venida aquí justamente en el programa. Y yo te decía, antes de entrar justamente en el programa, que me gustaría explorar sectores productivos del país que están sumando de manera importante a nuestra economía, porque obviamente la consigna debe ser una economía diversificada y es lo que asumo también están apuntando en el sentido de seguir creciendo en el sector. Me gustaría arrancar con cuestiones muy básicas, quizás, Mustafa, para que la gente también pueda dimensionar y situarse cuando estamos hablando del sector ovino. ¿Cómo vino evolucionando justamente este sector que viene cobrando mucha fuerza un tiempo a esta parte? Bueno, mira, estamos hoy viviendo un sueño de mucha gente, ¿verdad? En mi caso, de 20 años, de decir, alguna vez vamos a sumarnos a las carnes que salen afuera, ¿verdad? Y eso se logró esta semana, después de muchísimo trabajo y muchos tropiezos y pasos lentos que se iban dando, ¿verdad? Que finalmente empezó a tomar fuerza cuando, a través del proyecto BID, en un trabajo de alianza público-privado encabezado por el SENACSA, se pudo formalizar el rubro. A partir de ahí toma interés la industria y aparece siempre la gran pregunta, fue o el huevo o la gallina, ¿qué teníamos que hacer? Producir y que aparezca por la producción un frigorífico de exportación o viceversa, ¿verdad? Apareció el frigorífico que nos está obligando a acelerar la rapidez de producción para poder cumplir primeramente con el mercado local y hoy también ya la exportación, ¿verdad? Se habilitaron en un año y medio, se habilitaron 4 mercados, ¿verdad? Que de no tener nada nunca a 4 mercados, y bueno, ahora se concretó el primer envío de un contenedor de carne de cordero a Emiratos Árabes Unidos, y bueno, es un paso simbólico, histórico, y que nos alienta a empezar a escalar y a tomar mucho más en serio y a tomar como un rubro importante de diversificación en los campos, de campos que hoy ya están y que a lo mejor faltan algunas adecuaciones, y seguir produciendo como se produce el bovino y que se vaya sumando a esos kilos de carne producido por hectárea que ya produce normalmente el bovino.
Si tuviéramos que de alguna manera explicar cómo es la producción ovina, Mustafa, ¿es similar a la demanda en materia de trabajo, de todo lo que involucra la parte bovina, o es diferente ese proceso? Si pudiéramos explicar justamente desde que arranca hasta que finalmente se pone en la industria y bueno, después ya todo ese proceso. Son especies diferentes, Okay. Son especies diferentes que culturalmente para nosotros siempre fue una vaca dividida, cuidado diferente. Donde se asemejan es que son rumiantes, ¿verdad? Que convierten el pasto en carne, en este caso convierten el pasto en carne de calidad, ¿verdad? El producto estrella de la producción ovina es el cordero, la carne de cordero. Y son tiempos mucho más rápidos. Siempre nosotros, por nuestra cultura y nuestra naturaleza de tener mucha más cercanía con el bovino, Sí. te puedo decir que es 3-1. 3-1 en velocidad. Aquí tenemos una borrega que vendría a ser la vaquilla que Sí. se preña a los 8-9 meses, son 5 meses de preñez. A los 3 meses se desmamanta el cordero y tenemos 2 a 3 meses más de engorde para tener el producto terminado. Clarísimo. O sea, estamos hablando de 11 meses contra 30 y pico de meses contando la preñez del bovino. Entonces podemos decir exactamente que es 3-1 la velocidad de producción. Clarísimo. Y con respecto a cuánto una borrea puede producir, me disculpamos, Mustafa, si No, de repente me espectacular, salgo del no, término espectacular. técnico, pero aquí justamente estamos tratando como de aterrizar los términos. ¿Cuánto es? ¿Cuánto lleva o cuánto puede producir? Mira, el cálculo que nosotros hacemos con las razas que tenemos Sí. en Paraguay, las 4 razas que se adaptaron y que trabajan muy bien aquí, son de 3 partos cada 2 años. Entonces estamos hablando de 1.2 corderos por parto, por la característica de la especie de producir mellizos y trillizos. Entonces estamos hablando más o menos de 27 kilos de cordero desmamantado por parto, ¿verdad? Y bueno, eso hace que sumando, acá lo lindo de la especie ovina es que no compite con el bovino, sino porque por la forma de prensión de alimentos, recordemos que la vaca levanta el pasto con la lengua y el bovino con los labios, entonces se complementan, ¿verdad? Entonces en el mismo sector donde se engorda vacuno se pueden tener también la producción ovina. Como una especie más pequeña, donde entra una vaca, pueden entrar 6 a 8 ovinos, ¿verdad? Entonces, realmente, más que competencia, suman un mutualismo, una simbiosis que produce mucho más kilos por hectárea de carne. Y los productores están de alguna manera también haciendo una suerte de eso, combinación. Se vino viendo de un tiempo esta parte porque con la apertura de estos 4 mercados, que imagino también en carpeta hay otros, se está convirtiendo en un negocio realmente atractivo. Aquí donde tuvo mayor desarrollo la producción ovina es en el sector genético, de mejoramiento genético. Como era ya un sector o una parte de la producción que estaba mucho más formalizada, gracias a las exposiciones, entonces aparecieron muchas cabañas que hicieron un gran trabajo de mejoramiento genético, que nosotros 10 a 15 años atrás íbamos a las exposiciones de los países vecinos y veníamos maravillados, ¿verdad? Y decíamos, ojalá que algún día en Paraguay podamos tener este tipo de animales. Y hoy, después del tiempo que pasó, nosotros hoy exportamos animales. O sea, el trabajo que se hizo no solamente igualó en calidad genética, de calidad de mejoramiento genético, gracias a las inversiones de los productores, sino que hoy también nos convertimos en un país que exporta animales de mejoramiento genético. Entonces, ese trabajo podemos decir que ya está con un check, ¿verdad? Con un marcador verde, que ya lo hicimos. Ahora el gran trabajo es desparramar ese mejoramiento genético y crear una gran majada comercial que abastezca la materia prima que la industria nos está pidiendo con urgencia para que ellos puedan firmar contratos de abastecimiento. Claro. O sea, ahora se envió un contenedor de 12.000 kilos de cordero, ¿verdad? Pero esto tendría que ser mucho más rápido, ¿verdad?
Sin descuidar también el mercado interno, que también por la falta de materia prima en ocasiones nos limita a firmar contratos de entrega anual, ¿verdad? Entonces, o sea, el potencial es gigantesco todavía. Yo no veo el Mustafa. techo todavía, yo no veo el techo porque realmente falta abastecer el mercado interno. Estos mercados que se habilitaron suman más de 70 millones de personas, o sea, el potencial de crecimiento ovino es gigantesco, la demanda es gigantesca, hay un déficit de producción mundial de 40% de carne de cordero a nivel mundial. Y nosotros tenemos demasiadas condiciones y nuestros costos de producción son mucho más baratos que los países que tienen cultura de producir carne ovina. Nueva Zelanda, Australia, Argentina misma hacia el sur, ¿verdad? Pero que está con otras razas más orientadas hacia la producción de lana, ¿verdad? Y nosotros tenemos muchas ventajas competitivas para entrar y acompañar y ser una de las carnes más que exporta el Paraguay. ¿De cuándo estamos hablando actualmente en materia de producción? Y decía, yo no veo un techo, pero imagino que manejan ciertamente lo que se podría llegar en 1 año, 2 años, y considerando estos mercados que estás mencionando también, Mustafa. Bueno, mira, el rubro está recientemente formalizado, sí, ¿verdad? Nosotros automáticamente ya pedimos los siguientes pasos que necesitamos. Necesitamos el SIGOR de pequeños rumiantes, ¿verdad? Como para tener un poco una trazabilidad. Claro. Y después un inventario a nivel nacional bien en serio para saber exactamente con qué cantidad de cabezas de ovinos contamos, ¿verdad? Tenemos un censo del 2008 de 410.000. Se hizo en el 2022 el censo virtual que arrojó 390.000 cabezas, ¿verdad? Pero nosotros siempre de la APCO hablamos de que estábamos más cerca de 800.000 a 1 millón de cabezas, ¿verdad? Por todo ese recorrido. Las actas de vacunación que se hizo en aquella época, que donde tenemos que declarar la cantidad de ovinos y caprinos, también nos arrojan un número ahí entre 400 y 500.000, pero nada es tan preciso como lo que nosotros exigimos de un censo de pequeños rumiantes para saber exactamente el universo, el hato nacional, como para a partir de ahí proyectar y responderte eso, ¿verdad? A ver, que venga, nosotros aceptamos uno de los contratos, hablando con la industria, uno de los contratos que tardamos, pero hay muchísimos contratos dando vueltas, ¿verdad? Entonces el potencial de producción es gigantesco, ¿verdad? ¿Este censo se debería hacer en conjunto con el SENACSA, el Ministerio en particular Ganadería, o con qué? Y yo creo que tenemos que solicitar al SENACSA, al Ministerio, que nos ayuden a tener un censo mucho más claro y específico sobre pequeños rumiantes, ¿verdad? Y pequeños rumiantes te hablo para incluir al caprino también, ¿verdad? Que va creciendo. Que va creciendo también con su producción estrella, que es la producción láctea en este caso, ¿verdad? Nosotros en los ovinos también se importaron hace 2 años la raza Milchaf frisona, que también algunos productores ya están empezando a hacer productos lácteos a partir de los ovinos, y bueno, esto va creciendo, se va desarrollando. Y es un rubro más que interesante para todos los tipos de campos, ¿verdad? Claro. Para el ganadero grande que quiere diversificar, el mediano que ve un poco limitada la superficie para producir en escala, y el pequeño productor que indefectiblemente le conviene tener 50 que 2 vacas, o 100 que en vez de 3, y bueno, es así donde se abre un mundo de oportunidades para este sector. ¿El cuidado es en específico o se complementa con lo que se tiene ya cuando decide justamente el productor bovino? No, él necesita gente especializada. Hoy felizmente hoy podemos contar con profesionales veterinarios especialistas en ovinos. Sí. Entonces ya no tenemos más ese veterinario integral que atendía a todos, sino tenemos a las personas indicadas que
orientan y asesoran en lo que se refiere netamente a lo que es la producción ovina. Y el personal de campo, que es otra producción. O sea, históricamente en los campos grandes, el que no salía al campo o simplemente en una estructura más chica, la señora era la que abría el chiquero, pero hoy, si queremos tomar como un negocio formal, necesitamos tener gente en igual calidad salarial para que atienda de buena manera esta producción. Te consultaba eso porque me lleva a la siguiente pregunta, Mustafa. Todo el animal o el producto final es utilizado, o cuando hablamos del mercado interno puntualmente este tipo de corte, y el resto, así como funciona lo funciona en otros sectores? Mira, esto es por categoría, ¿verdad? El producto estrella, te vuelvo a decir que es el cordero, el animal macho hembra que tiene menos del año, digamos, ¿verdad? Por la terneza y lo que representa esa carne roja de tanta calidad, ¿verdad? Pero las otras categorías, como las ovejas adultas, los capones y los carneros adultos, también tienen salida para otro tipo de mercados, y inclusive el cuero, la lana, ¿verdad? Los subproductos que da también la especie, ¿verdad? Se utiliza todo, la industria utiliza todo. Utiliza también las vísceras para productos balanceados de perros y de otros animales, y es igualito en ese comportamiento, es como el bovino, ¿verdad? Llega entero y despiezamos en muchísimos cortes que van a diferentes destinos. En el mercado interno se sigue presentando como un desafío este proceso de evangelización quizás de este producto. ¿Cómo lo están viendo de un tiempo a esta parte también, Mustafa? Bueno, el drama que nosotros seguimos teniendo está siempre dando vuelta bajo la misma cuestión, que es la cantidad, ¿verdad? Mandamos una prueba a un supermercado, se queda encantada la gente con el producto, reponemos la góndola, y en la cuarta, quinta, tropezamos por falta de producto, de materia prima, ¿verdad? Entonces, eso va avanzando, pero la demanda es mucho mayor que lo que se produce, ¿verdad? Clarísimo. Entonces, hablando, tenemos que mejorar los índices productivos a nivel nacional, y también ver la otra alternativa de importar, ¿verdad? De importar vientres como para que crezca esa majada nacional, ¿verdad? ¿Para eso está habilitado o se necesita un régimen especial? Nosotros tenemos mucha experiencia de importaciones anteriores desde el Uruguay principalmente, ¿verdad? Se hicieron importaciones desde Argentina, ¿verdad? De Brasil no se puede por un estatus sanitario. Nosotros tenemos mayor estatus sanitario, entonces no podemos importar de Brasil. Inclusive se trajeron embriones de Sudáfrica para la raza Dorper, se trajeron animales vivos de Nueva Zelanda alguna vez, ¿verdad? Entonces realmente la inversión que hicieron los cabañeros como para tener hoy esa calidad de hacienda en las 4 razas principales, que son la Dorper, la Santa Inés, la Hampshire Down y la Texel, hicieron que tengamos muy buenos animales, y ahora tenemos que desparramar esa genética en la majada que necesita crecer. Indefectiblemente necesita crecer esa majada, duplicar o triplicar la cantidad como para abastecer primero el mercado local, y después ocuparnos de los mercados que está habilitándose cada mes prácticamente, ¿verdad? Y que es muy bueno. Mustafa, el centro de producción, ¿dónde se sitúa, si tuviéramos que ponerlo así como una pincita roja o un chinchecito rojo dentro de la zona geográfica? Te digo, en todo el Paraguay donde vos te vas ves ovejas, como decimos. Ahora está más diferenciado hacia el Chaco, las razas deslanadas, ¿verdad? La raza Santa Inés y la raza Dorper. ¿Por qué? ¿Por qué, Mustafa? Y yo creo que por los calores se comportan mejor. De igual manera nosotros, o sea, yo particularmente tengo también razas con lana, la cara negra que uso en cruzamiento. Pero la gente identificó, y también por un tema de manejo, de dejar la esquila de lado, ¿verdad? El recortar la lana, que es el acto de esquilar. Entonces, por un tema de manejo, fue optando por esas razas de pelo, digamos, ¿verdad? Nosotros tenemos 2 razas de pelo y 2 razas de lana, y esas 4 razas son las razas principales que hoy se desarrollan en todo el Paraguay.
Mustafa, a mí me quedan preguntas, pero más que abundantes, pero me gustaría también ir explorando esto que mencionabas de los mercados. Sí. Actualmente, ¿a dónde estamos enviando estos productos? Y decías que quizás dentro de todo esto también haya más posibilidades de abrir mercados, pero obviamente este índice de productividad termina siendo como foco central y que tiene que ser el trabajo de hecho del sector. Así mismo, el primer mercado que se habilitó fue el de Israel. Okay. El de Israel, que estamos hablando de una población de 9 millones de habitantes más o menos, ¿verdad? Imagino que es un mercado muy exigente también. Y el que mejor paga. Y el que mejor paga. El segundo mercado que se habilitó fue el de Emiratos Árabes Unidos, también un país con un poder adquisitivo muy alto, que paga muy bien la carne de cordero, también con 9 millones de personas. El tercer mercado fue Uzbekistán, un país enorme en Asia Central de 40 millones de personas, ¿verdad? Y el último, Singapur, que si bien es el de menor población, pero estratégicamente, no solamente para la carne ovina, sino para todas las carnes, es demasiado estratégico esa apertura de ese mercado, porque es el canal de entrada a ese continente donde todas las proyecciones nos dicen que hacia ahí tenemos que mirar. Entonces tenemos 4 mercados que suman más o menos 70 millones de personas. Claro. Y los 4 mercados con una característica que son iguales: el déficit de producción de alimentos. Nosotros hoy somos 7 millones de personas y producimos alimentos para 70, 80 millones de personas. Ellos no, ellos son 9 millones en el caso de Israel y producen para 6 millones, entonces tienen que importar. Totalmente. Singapur es un país que importa su alimento, Uzbekistán es un país enorme que necesita importar alimentos. Y bueno, por algo ellos se acercan a nosotros, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser capaces de poder exportar y bueno, y hacer buenos negocios con estos países. ¿Cómo se establece el precio, la cotización del producto en sí, Mustafa? Y son de acuerdo a los cortes, acuerdo a los cortes y los mercados, ¿verdad? Israel, Emiratos Árabes son mercados que la cultura del Medio Oriente tiene mucho vino en su cocina, ¿verdad? Usan la grasa para la cocina, usan los cortes, en el caso de Israel los cortes delanteros, en el caso de Emiratos Árabes las reses enteras, ¿verdad? Pero el ovino está muy presente en la cocina diaria, digamos, de estos países. Y bueno, es una cuestión de como hay un déficit a nivel mundial de carne de cordero, cada vez se está valorizando más, ¿verdad? Se está valorizando más y bueno, es como que vos ves que está viniendo el tren de las oportunidades y vos decís, bueno, ¿y qué hacemos nosotros que no tenemos 2, 3 millones más de cabezas aquí produciendo como para poder ocuparnos también de eso y de los muchos mercados más que seguramente van a ir viniendo, ¿verdad? Porque ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hace la producción ovina? Se coloca atrás de los mercados abiertos por la producción bovina y bueno, listo. La siguiente pregunta ya hecha y ovino tienen. Claro. Y ahí empiezan los tratos para habilitar los mercados, ¿verdad? Y nosotros hoy felizmente y somos muy orgullosos de todas las auditorías que van viniendo y vamos pasando satisfactoriamente. Y estamos en el problema increíble de no tener la materia prima, ¿verdad? Tenemos mercado habilitado, tenemos industria de exportación, pero nos falta la materia prima. Mustafa, con respecto a los cortes que mejor se están pagando y también que pudiéramos de alguna manera que la gente pueda entender y culturizarnos, porque es justamente lo que también quería hacer justamente con esta entrevista que estoy teniendo contigo. ¿Cuáles son esos cortes que mejor se están pagando? Mira, el rack de cordero es el corte estrella, digamos. ¿Qué parte sería eso para ubicarnos? Sería la parte de la columna vertebral con el lomo abajo, ¿verdad? Que forman eso, el rack de cordero, los perniles, que son los cuartos donde están los cortes principales también del bovino. Sí. La paleta también es un corte muy muy solicitado, ¿verdad? Y bueno, después ya los cortes chicos, ¿verdad? Que los cuadriles, el lomito, el lomo, el vacío, inclusive es igualito al bovino pero reducido en tamaño, ¿verdad? Pero el producto estrella sería el rack de cordero, ¿verdad? Y se puede hacer, o sea, tiene una diversidad de platos también.
Mustafa, no solamente eso, que quizás el paraguayo, y estoy hablando del mercado interno, ¿verdad? Está acostumbrado de quizás a la parrilla, no sé, como asado o parecido. No, se hace todos los cortes que te puedas imaginar, ¿verdad? Se pasta, guiso, asado al horno, a la estaca, a la cruz, los cortes específicos. Hoy con todas estas tecnologías, en los air fry, en lo que sea, se hace porque son cortes muy nobles, claro, y súper tiernos, ¿verdad? Acordate que son animales que tienen 6 a 7 meses de edad, ¿verdad? Entonces realmente son... es la proteína roja más tierna que podemos ofrecer, ¿verdad? Y bueno, hay una diversidad de platos y bueno, y nada, no se reduce solamente a la parrilla. Y yo imagino que los compradores valoran mucho también eso en materia de calidad y esto que mencionabas, que son muy tiernos, etcétera. Y siempre suele ser el plato de proteína roja más cara de las cartas de los restaurantes, ¿verdad? Qué interesante. El cordero, o sea, es como un tema en las cartas de los restaurantes es como un plato premium, una exquisitez del lugar, ¿verdad? Entonces, te digo, es un producto muy tierno, con muchas propiedades, y que nosotros en diferentes zonas del país prácticamente lo producimos a campo, ¿verdad? Sí. En el Chaco Central vos te vas y ves una oveja con 2 crías y prácticamente ya están con el peso de faena, ¿verdad? Estamos hablando de un animal de entre 40 a 45 kilos de peso vivo, que te da 21, 22 kilos de carne de res, ¿verdad? Y bueno, prácticamente eso se logra en el Gato Pani sin nada de ningún suplemento, ¿verdad? Y en otras zonas sí necesita algún tratamiento diferenciado. Y lo que estamos hablando hoy con la industria es que si bien este contenedor nos llena de alegría y un paso significativo e importante para el país, tenemos que empezar también a homogenizar las reses, la calidad, el tamaño y la terminación de los animales. Entonces, mucha tarea también por hacer. Totalmente. Se me fue el tiempo. Mustafa conversó, te voy a hacer un corte. Te quiero tener a la vuelta del golpe. Tengo más preguntas y obviamente vamos a ir hablando del sector. Nada, es momento de compartir nuestra frase cifra del día. ¿Qué tenemos? La cadena de valor de la carne aporta aproximadamente 2.600 millones de dólares en divisas provenientes de la carne, las menudencias, los subproductos comestibles y no comestibles de ganado. Además, alrededor del 72% de las divisas que ingresan al Paraguay entran de la mano del sector agropecuario, comentó el doctor Mario Valmelli, presidente de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y aquí seguimos en compañía del doctor Mustafa Yambay, productor, ex titular de la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos. Mustafa, con respecto, mencionabas unas 4 razas, imagino que existen más, sí, pero las que están aquí en Paraguay teniendo mucha fuerza, ¿cuáles son? Y pudiéramos describir brevemente a modo también de entender y comprender y sobre todo dimensionar de lo que estamos hablando. Mira, la especie ovina es la especie que más razas tiene, ¿verdad? ¿De tiene cuánto más estamos? De 500 razas más o Dios, menos. Sí. En Paraguay tenemos 4 razas principales, que son, como habíamos dicho antes, 2 con lana, que son la Hampshire o cara negra, sí, y la Texel, que es una raza de cara blanca de los Países Bajos, que siempre yo digo que es la Hilux de los ovinos, ¿verdad? Y 2 razas de pelo, la Santa Inés de origen brasilero y la Dorper de origen sudafricano, que son razas que no tienen anestro estacional ni lactacional. ¿Qué significa eso? Sí. Que pueden preñar en cualquier época del año y pueden volver a preñar aunque estén amamantando. Interesante. No así las otras razas. Entonces el complemento y el cruzamiento que hacemos o utilizando como raza pura, ¿verdad?, nos arroja la capacidad de no tener zafrado la producción de corderos. Entonces con esas 4 razas principales como base de la producción, podemos realmente armar un proyecto país de poder dar todas las semanas
cargas y cargas a la industria que hoy nos está pidiendo con suma urgencia. ¿No hay limitaciones o restricciones en el cruce de las razas con esto que estás mencionando? No, al contrario, lo que usamos, lo que estamos atrás de mejoramiento genético, no solamente en la especie ovina. Sabemos que un complemento de vigor híbrido y lo que llamamos heterosis, que es el cruzamiento de sangres, nos da un animal, una descendencia con mejores atributos, ¿verdad? Entonces, así como en el bovino tenemos el Brangus, el Braford, en el ovino cruzar las razas nos da muchos atributos en lo que se refiere, en este caso, como son razas productoras de carne, nos ayuda mucho en el mejoramiento de la calidad de la carne. Te consultaba también en el bloque anterior, Mustafa, el tema de los precios. Eso, si tuviéramos que ponerle algún número, ¿cómo se establece? ¿Y se puede comparar a nivel regional o eso no tiene como parámetro? Aquí la industria está pagando hoy 35.000 guaraníes el kilo a la res de la carne de cordero, haciendo un comparativo con los precios en dólar de la región, es un precio bueno para arriba, digamos, ¿verdad? Las otras categorías está pagando entre 30 a 32.000 guaraníes. Si bien la venta del mercado interno en menor cantidad, a lo mejor podés llegar a colocar alguna res entre 40 a 45.000, la escala es muy limitada. Entonces siempre yo digo, es mejor vender 1.000 a 35.000 que vender 10 a 40.000, ¿verdad? Claro. Es siempre una discusión que estamos teniendo con los productores cuando siempre se habla del precio. El productor siempre va a exigir mejor precio. Yo digo, siempre es un baile que tenemos que tenerlo de buena manera con la industria, ¿verdad? Siempre tener esa mesa de discusión, pero nunca levantarnos de la mesa, no solamente en la producción ovina. Y bueno, con esos precios y con la capacidad de producir y con el punto de equilibrio, podemos hablar que se pueden hacer muy buenos negocios produciendo ovinos. ¿La industria tiene, en particular, es también especializada o hay una combinación como lo hace el productor? Mira, el frigorífico de exportación tiene una red aparte, o sea, una línea aparte para faena de ovinos, que es limitada en cantidad, pero rumiante con rumiante puede faenarse. O sea, la misma línea de bovinos puede ser utilizado por ovinos, ¿verdad? Lo que no se puede, por ejemplo, es bovino con cerdos, ¿verdad? Clarísimo. Pero bovinos con ovinos, o sea, vacas con ovejas, sí se pueden sin problema, ¿verdad? Y una vez que tengamos la cantidad, o sea, si hoy la planta puede faenar 1.200 cabezas bovinas, fácilmente va a poder faenar más de 2.000 ovinos en la línea grande, ¿verdad? Hoy, como es limitada la materia prima, se está faenando en el pequeño apartado que ellos tienen, ¿verdad? Pero no pasó de 50, 70 por día, ¿verdad? Y se iba juntando hasta llenar el contenedor que nos sacamos toda la foto enfrente ahora hace 3 días. Me tenés que enviar. Mustafa, consultaba esto porque cuando estamos hablando de un sector que está en crecimiento, el pilar de inversión termina también siendo más que clave, porque si están proyectando justamente tener una expansión, obviamente el financiamiento forma parte importante de un plan de negocios. ¿Cómo está eso también, Mustafa? Mencionabas lo del Banco Interamericano de Desarrollo como un paso trascendental, pero cuando hablamos también del sistema financiero, ¿hay apertura, hay interés? Hay mucho interés, ¿verdad? Eso es lo que estuvimos hablando el día de ayer. Está la financiación, están los mercados, falta la producción. Increíblemente estamos con este tema, ¿verdad? Sí. Los bancos muy interesados en el sector, ¿verdad? Digamos, el ruido que están haciendo las cabañas nos marcan precios históricos cada lunes o cada fin de semana, ¿verdad? Y todos preguntando y todos viendo y todos preguntando el ciclo para ver qué plan o qué proforma adecuada para la especie se puede lanzar, ¿verdad? Se arrancó con un banco, se sumaron muchos más bancos, las propias consignatarias de ganado donde se rematan dan normalmente en 12 cuotas como es el bovino, y como es mucho más rápido, vos estás produciendo ya un segundo parto y todavía seguís pagando la cuota de tu vientre. Entonces realmente la parte de financiación está muy bien trabajada, ¿verdad? Ahora
hay mucho más interés porque se necesita crecer en escala. Claro. Se necesita abastecer estos contratos de 60, 70 mil kilos de carne de cordero que van a implicar un pie de cría de 3.000, 4.000 ovejas, ¿verdad? Entonces ahí es donde empezamos a pasar a otro nivel de inversión, a otro nivel de especialización, pero los bancos ya se están adelantando a plantear y a mirar, y cuando llegue el momento va a estar en nosotros otra vez, bueno, decir cómo nos ponemos el saco y cómo nos ponemos a la altura de esta necesidad de producción de carne ovina. Que para terminar la entrevista y agradecerte muchísimo el tiempo, Mustafa, y obviamente está cursada la invitación para un nuevo capítulo, para seguir hablando no solamente del sector ovino, sino también de otras razas, que es tu especialidad que me estabas diciendo justamente, pero vamos a dejar eso en expectativa. Si tuviéramos que de alguna manera desmitificar algo con respecto justamente a este sector, y quizás aquel productor que está escuchando el programa y dice, qué interesante, puedo usar o de alguna manera explorar, empezar a conocer, ¿qué mensaje dejarías? Mira, hay muchos sesgos culturales que tenemos que sacarnos de encima. O sea, nosotros crecimos comiendo la oveja vieja, ¿verdad? Con esa particularidad, ese olor que no tiene nada que ver con el cordero, ¿verdad? Cuando nosotros nos hablaban de oveja, incluía todo, hay una nomenclatura de cortes, ¿verdad? Y el producto estrella, volvemos a decir, es el cordero, que es un animal tierno, que nos llega a los 8 o 9 meses de edad, ¿verdad? Y realmente con un gusto exquisito. Necesitamos también que los trabajadores y los especialistas y los que se dedican al ovino tengan igual de condiciones que los otros, o sea, los que atienden los bovinos o los equinos, ¿verdad? Claro. Porque es una especie más exigente en lo que se refiere a cuidados, ¿verdad? Como es un poco más intensivo todo, sí, necesita gente especializada. La infraestructura, sea en la especie que fuere, cuanto mejor infraestructura tengas, te facilita mucho más el trabajo y es mucho más cómodo y seguro para ambas partes trabajar. Entonces es algo que no se puede descuidar. Y bueno, la parte sanitaria, el principal problema del ovino por la forma de prensión de los alimentos que prácticamente levanta del suelo son los parásitos, ¿verdad? Sí. Entonces, atender eso, pero hoy felizmente ya contamos con especialistas y con profesionales que están ahí al tiro de teléfono, al tiro de una visita como para asesorarnos, ¿verdad? Y bueno, y después ir aprovechando los campos que hoy ya se tienen, ¿verdad? Claro. De repente producir ovinos en un campo, en una estancia formada, a lo mejor requiere 2 hilos de alambre más nomás, ¿verdad? Y te permite tener un esquema de rotación, y es aprovechar toda la infraestructura de las pasturas existentes, del manejo existente, de los costos fijos existentes, ¿verdad? Hasta donde vos encuentres que la escala te obliga ya a tener gente especializada. Y bueno, pero eso mismo ya va a ser la velocidad y la escala y el ritmo de cada campo. Hoy tenemos una especie que habilitó mercados, un mundo que quiere lo que el Paraguay produce, ¿verdad? Y nosotros tenemos la brillante posibilidad de sumar a una carne más a este mercado y a este juego que es de exportación, sumarle al bovino, al porcino, a la carne aviar, sumarle esta especie que es la carne ovina, que es la proteína roja más exquisita y más cara del mundo, ¿verdad? Entonces, Paraguay, como siempre decimos, es una gran estancia de donde vos tirás alguna semilla, sale algo, ¿cierto? ¿Verdad? Y una de las características que tiene nuestra gente y que hoy podemos seguir contando con eso es que sabe criar lo que le des, ¿verdad? Y el ovino en menor o mayor escala está presente en todo el país, ¿verdad? Entonces ahora llegó la hora de dejar de lado de tenerlo como antes se tenía, como para regalar un corte en Semana Santa, y hacerlo un rubro interesante y sobre todo rentable, ¿verdad? Totalmente. Para el pequeño, el mediano y el gran productor pecuario. Mustafa, un gusto tenerte en este espacio, que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias por la invitación y bueno, un gustazo poder hablar con ustedes de ovinos. Muchas gracias. Era el doctor Mustafa Yambay, productor y ex titular de la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble.
con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pickup, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.